bulla. Ay, el vecino que está haciendo alguna cosa por ahí. Una construcción. Sí, Ok. No, así es. pues, ¿Que te desperté? claro, profe. Ni modo. Bueno. Bien, vamos a iniciar con la retroalimentación de la semana la última semana que trabajamos. ¿Listo? Es importante esta semana porque es consecutiva con la que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Cómo, profe? Hola, que es consecutiva con lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Me escucha bien, joven O sea Freddy? que van, ¿Cómo, Alex? o sea que van pues de la mano. Es el mismo Así. tema, ¿ok? Sí, bueno, en el tema anterior determinábamos un lado, un cateto, y el día de hoy vamos a aprender a determinar ángulos en un triángulo rectángulo. Ah, listo. Bien. Bueno, esta era la semana, vamos a ir directamente a lo que era lo que es el momento del actuar. ¿Lo están viendo ya? Hola, ¿lo están viendo? No, sí, pues ahora Contesten. sí. Sí. Ok, entonces en el 4.1 teníamos, dice, desde un punto situado a 18 metros del pie de un árbol se observa el extremo superior del árbol con un ángulo de elevación de 62 grados. ¿Cuál es la altura del árbol? Entonces teníamos acá, como podemos observar aquí, en este tipo de triángulos no podíamos utilizar el teorema de Pitágoras, porque para el teorema de Pitágoras debemos de tener dos lados, ¿cierto? Ya sea un cateto, la hipotenusa o los dos catetos. ¿Listo? Entonces, en este caso, cuando encontramos ya el ángulo fijado, ya el ángulo numérico, tenemos que utilizar las razones trigonométricas. Entonces, decíamos que podíamos utilizar las principales seno, coseno, tangente, y de esa íbamos a escoger. Entonces, viendo esta imagen, observamos que tenemos un ángulo de 62 grados y al frente de ese ángulo está la H, y la H es lo que me están preguntando cuál es la altura del árbol, ¿cierto? Entonces, si yo me fijo en el ángulo de 62 grados, eso implica que el cateto opuesto es H, o lo que conozco también como la altura del árbol. Y si nos fijamos acá, estos 18 metros hacen parte de lo que es el cateto adyacente, pero no me están preguntando por cateto adyacente. Y esta parte que no tiene valor hace referencia a la hipotenusa, pero la hipotenusa no me están preguntando por la hipotenusa, me están preguntando por la altura del árbol. Entonces, luego me hacían unos interrogantes que dicen, ¿qué lados se involucran en la situación con respecto al ángulo? Bueno, con respecto al ángulo, los lados que están involucrados es la H y 18 metros que corresponde al cateto adyacente. Entonces, si es el cateto opuesto y el cateto adyacente, eso implicaría de que se va a involucrar la razón trigonométrica tangente. Tangente se define como cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, la respuesta a ese primer interrogante era cateto opuesto y cateto adyacente. Y yo les decía, bueno, la respuesta que ustedes den en el interrogante número 1 lo confirman en el interrogante número 2. Dice, ¿qué lados se conocen y por cuál están indagando? Se conoce lo que es el cateto adyacente, que son los 18 metros, y me están preguntando por el cateto opuesto que corresponde a la altura del árbol. Bien, luego dice, ¿cuál de las razones trigonométricas, ya sea seno, coseno o tangente, es la adecuada para dar respuesta al interrogante? Entonces, esa respuesta la podíamos dar teniendo en cuenta aquella respuesta que dimos en el interrogante A y en el interrogante B. Aquí dice cateto opuesto y cateto adyacente. Entonces tengo que buscar una razón trigonométrica que involucre esos dos conceptos, lo que es el cateto opuesto y el cateto adyacente. Vamos a buscar entre las tres principales, seno, coseno, tangente. Entonces nos damos cuenta que la razón trigonométrica que involucra tangente es aquella que tiene cateto opuesto y cateto adyacente. Entonces, ¿qué hacíamos? Reemplazábamos.
Ya no íbamos a trabajar con ángulos, con símbolos de ángulos, como por ejemplo letras griegas, sino que vamos a trabajar ya con ángulos definidos. Entonces, tangente del ángulo es igual a H, que es el cateto opuesto, sobre 18, que es el cateto adyacente. Decíamos entonces que despejábamos H, ¿cierto? Ah, bueno, le agregábamos un 1 adicional y despejábamos H. Aquí es H. Entonces, H, lo que está diagonal con la H pasa a dividir, el 1 está diagonal, pasa a dividir, y tangente de 62 multiplica con 18. Entonces, tangente de 62 por 18 dividido 1 es 33.85 metros aproximadamente. Esta es la respuesta que le damos a ese primer punto. Esa es la altura del árbol, aproximadamente. En el 4.2 se presentaba una situación similar, ¿cierto? Donde había que construir una rampa y se tenía que determinar la distancia donde debe comenzar la rampa. La altura era 2.6 metros, el ángulo era de 15, y en este caso también utilizábamos lo que era la razón trigonométrica tangente. Entonces, ¿qué lado se involucra? El cateto opuesto y el adyacente. ¿Qué lado se conoce? El cateto opuesto, ¿cierto? Que es la altura de la rampa. ¿Y por cuál están indagando? Por el cateto adyacente, que es la distancia de la rampa. Entonces reemplazamos tangente en este caso, pues le voy a llamar X, tangente de 15 es igual a 2.6 sobre X, y despejamos la X. Lo que está diagonal con la X pasa a dividir, en este caso, está diagonal con la X tangente de 15, el 15 queda debajo, ¿cierto? Porque está diagonal con la X. Esta X está diagonal con este tangente de 15. Y arriba en el numerador multiplica 1 por 2.6. 1 por 2.6. 1 por 2.6 dividido tangente de 15 me da 9.70 aproximadamente. Esa es la distancia de la rampa. En el 4.3 dice, el ángulo de elevación del Sol es de 48 grados. En el instante que una torre proyecta una sombra de 115 metros de longitud sobre el terreno. ¿Cuál es la altura de la torre? Entonces, ¿qué lado se involucra? Cateto opuesto y adyacente. ¿Qué lado se conoce? El cateto opuesto. Perdón, ¿qué lado se conoce? El cateto adyacente, que corresponde a los 115 metros. Y están indagando por el cateto opuesto, que hace referencia a la altura de la torre. Ahora, reemplazamos la razón trigonométrica tangente de 48 es igual a sobre 115, donde A hace referencia al cateto opuesto, y despejamos a lo que está diagonal con la A pasa a dividir, y lo que es tangente de 48 por 115 multiplican arriba. Tangente de 48 por 115 dividido 1 es 127.72 metros aproximadamente. Y esa era la respuesta que dábamos gran mayoría de los grupos, de los estudiantes de 10-1 y todos los décimos, les fue muy bien en esta actividad. Uno que otro estudiante como que utilizaban seno, utilizaban coseno. Tal vez no vieron el video de la explicación o simplemente lo quisieron hacer como más o menos lo entendían. Entonces, este video de retroalimentación es para que hagan esas correcciones pertinentes. Jóvenes, ¿hay alguna duda aquí relacionada con esta retroalimentación? Porque es importante despejar las dudas aquí para poder entender lo que viene. Usted me dice, jóvenes. No, profe, no hay duda. No hay ninguna duda. Bueno, yo procedo. Sí, señora. Bueno, gracias. Entonces, vamos a seguir con la semana de hoy. Bien, ya observan el plan de flexibilización de esta semana, del día de hoy, perdón, del día de hoy para ustedes. Bien, entonces tenemos plazo del día de hoy, no, del día de hoy. Plazo para entregar hasta las 2:30 de la tarde, ¿sí? Vamos a juntar la actividad a este enlace. Puede ser, tiene que ser, no, puede ser no, tiene que ser un PDF. ¿Ves? Aquí tenemos el aprendizaje, las evidencias de aprendizaje. ¿Perdón? Tiene que ser sí o sí. Sí, PDF, sí. Bien, entonces,
Encuentro, control de asistencia, ya hicimos el control de asistencia, un breve repaso de lo que trabajamos la semana anterior. Y para el día de hoy tenemos una línea de tiempo sobre la historia de las razones trigonométricas. Por favor, se toman el tiempo de leer muy bien esta línea de tiempo, ¿cierto? Supongo que sí saben leer, ¿cierto? Este tipo de numeración. Creo que es. Listo, espero que sí. Con números romanos. Bien, entonces detenidamente vamos a leer ese momento del encuentro, lo que es esa línea de tiempo, y en el momento del ver vamos a hacer este reto matemático. Este reto matemático está muy relacionado con lo que trabajamos, de lo cual hice retroalimentación hace unos minutos. ¿Listo? Dice acá, ¿cuál es el valor de X? ¿Cierto? Vamos a tener en cuenta aquí una información. Si aquí esto vale 30 grados, este vale 90, ¿cuánto creen que mide este ángulo de acá arriba? Este vale 30, sabemos que este de 90, ya van 120. ¿Cuánto debe medir este de arriba? 60. ¿Perdón? 50. 60, no. Debe sumar 180, ¿cierto? Al final debe sumar 180, bueno. Entonces, ¿qué procedimiento creen ustedes que se debe hacer para poder encontrar el valor de esta X? ¿Cierto? Entonces, ustedes pueden fijarse en uno de estos ángulos. Por ejemplo, ustedes me dicen que este ángulo aquí es 60. Si este ángulo es de 60, yo tengo un ángulo aquí de 60 y tengo la hipotenusa que es 10 raíz de 3, ¿será que yo puedo encontrar el valor de esta aplicando una razón trigonométrica? ¿Sí? Yo voy a programar otro encuentro a eso de las 11:30. A las 11:30 porque tengo reunión de departamento y siempre se demora. A las 11:30 otro encuentro para que ustedes me van diciendo a ver cómo van con este reto matemático. Entonces solamente les oriento. Les toca pensar aquí mucho. Esto aquí es 60 grados, ¿cierto? Porque la suma de todos los ángulos del triángulo grande, la suma de todos los ángulos es 180 grados. Yo tengo 30, tengo 90, por ende todo esto completo debe medir 60. Ahora, fijándome en este ángulo de 60, puedo aplicar una razón trigonométrica, esta, donde involucre la hipotenusa, para poder encontrar este valor de acá. Cuando yo encuentre este valor total, yo le puedo restar el 10 y encontrar el valor de X. Hay varias formas para llegar a la respuesta. Entonces yo a las 11:30 estaré atenta para que cada quien si tiene alguna duda, me va enviando cómo lleva este reto matemático. Bien, pasando al momento del comprender, vamos a pasar entonces a lo que es la resolución de triángulos rectángulos utilizando las razones trigonométricas. Es decir, seguimos solucionando triángulos rectángulos. Solucionarlos es encontrar el valor de los lados, pero también encontrar el valor de los ángulos. En este ejemplo, vamos a determinar valor de ángulos. En lo anterior, ¿qué estamos encontrando? El valor de lados. Como podemos observar acá, dice, ejemplo, encontrar el valor de los ángulos y el lado faltante. En este ejemplo que les voy a explicar. En este ejemplo que tenemos aquí, sí podemos aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Sí podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Porque tenemos dos lados. Entonces, simplemente aplicamos el teorema, ¿cierto? Dependiendo del ángulo que nos estén diciendo, nos estén pidiendo, ya sea el ángulo beta, alfa, o el ángulo teta, que en este caso sería el ángulo de 90 grados. Entonces, aquí nos piden encontrar el valor de los ángulos y el lado faltante. Si voy a hallar el lado faltante, voy a aplicar el teorema de Pitágoras. Pero si voy a hallar un ángulo, voy a aplicar el siguiente procedimiento que les voy a explicar. Dice acá. Dice, valor de los ángulos. Vamos a determinar el valor de los ángulos, de cada uno de los ángulos. Claro está que este ángulo de aquí es evidente. Este ángulo aquí mide 90 grados. No tenemos ningún problema. Incluso no vamos a aplicar ninguna fórmula para determinarlo, porque se sabe que vale 90 grados. Bien, ahora voy a aplicar diversas formas para determinar estos ángulos agudos, este de beta y este de alfa. Para ello me voy a fijar en el valor de los lados, ¿sí? Yo veo que este lado, ¿cómo se conoce? ¿Quién me dice? Si me fijo en el ángulo beta, este lado que tengo aquí, ¿cómo se conoce? ¿Se conoce? Muy bien.
me estoy fijando en el ángulo beta, ¿sí? Voy a determinar los ángulos voy a determinar el ángulo beta, ¿listo? En un primer momento voy a determinar el ángulo beta. Bien. Esta es la hipotenusa. Este valor de 6 se conoce como Opuesto. el Adyacente, opuesto. profe. No, para el ángulo beta, para el ángulo beta. Este ángulo de arriba. Según este ángulo, este es el opuesto y esta es la hipotenusa. Entonces, teniendo en cuenta esa información, que tenemos la hipotenusa y tenemos el opuesto, vamos a buscar una razón trigonométrica que involucre hipotenusa y que involucre opuesto. ¿Cuál es la razón trigonométrica? Que involucra hipotenusa y que involucra opuesto. ¿Cuál es? ¿Cuál es? De las principales. Exacto, de las principales. Aquí la están viendo y no me comentan nada. Aquí la tienen. Sen, la razón seno, ¿sí? Entonces, ¿de dónde saqué yo la razón seno? De la información que me proporciona el ejercicio. El ejercicio me dice que tengo la hipotenusa que vale 8 y que tengo lo opuesto que vale 6. ¿Sí? Si yo tengo la hipotenusa y tengo lo opuesto, entonces debo utilizar la razón trigonométrica sen, porque la razón trigonométrica sen es la que involucra la hipotenusa y el opuesto. ¿Por qué no voy a utilizar coseno del ángulo beta? ¿Por qué no coseno? Porque coseno involucra adyacente y hipotenusa. Y yo el adyacente en este momento, aquí en el triángulo, no lo tengo. Entonces, yo utilizo aquella de la cual me están dando información. Me están dando información del opuesto, me están dando información de la hipotenusa. Con esa información, deduzco que es la razón trigonométrica sen del ángulo beta. Como pueden observar, estoy hablando del ángulo beta en un primer momento. Ya después trabajaré con el ángulo alfa para poder determinar el ángulo alfa, porque voy a determinar los 3 ángulos. Todo triángulo tiene 3 ángulos, ¿sí? Entonces yo tengo aquí, yo sé que este es de 90, pero yo no sé cuál es beta, no sé cuál es alfa. Entonces me toca determinarlos. Y así se determina, teniendo en cuenta la información. Bien, yo defino sen de beta es igual a 6 sobre 8, donde 6 es opuesto, donde 8 es hipotenusa. La reemplacé. Siguiente procedimiento, con la calculadora en mano. Por favor, si tienen calculadora en mano, bájense de la cama y busquen la calculadora. Dice así. Sen de beta, 6 octavos. ¿Quién me dice dónde fue que saqué yo ese 6 octavos? ¿De dónde fue que lo saqué? De la medida de los lados es que no. No me dijo nada, amigo. De la hipotenusa y el opuesto, no. Sí, opuesto sobre hipotenusa. De la definición del opuesto sobre la hipotenusa. Siguiente paso. Con mi calculadora en mano, me voy a una tecla arriba, que esta teclita que ustedes van a encontrar en su calculadora, que aparece como chip, así tal cual como se escribe acá. Se van a chip y hunden, le dan clic a la tecla sin. Cuando usted le dan clic a la tecla sin de chip sin, les aparece así. ¿Me confirman si les aparece así? Sí, señora. Chip sin. Abren paréntesis y colocan 6 dividido 8, pero con el signo de división, no con el slash, porque yo no lo pude colocar con el signo de división. 6 dividido 8, cierran paréntesis, igual. ¿Cómo van? ¿Quién me dice? ¿A quién sí le dio? Profe, a mí. Bien, ustedes siguen estas instrucciones y no tienen por qué El equivocarse. profe sí me dio el kit de. Oh, excelente. Bueno, 48.59 grados aproximadamente, porque sigue una serie de números allí después del punto. Bien, ¿yo qué hago? Lo voy a aproximar. 48.59 lo voy a aproximar a la cifra siguiente. Cuando este dato de aquí pasa de 50, es decir, si estuviera aquí en 51, también lo voy a pasar a 49. Cuando esta cifra de aquí pasa de 50, yo lo paso a la cifra siguiente, que sería en este caso 49. Pero ¿qué pasaría si aquí me hubiera quedado un 50? Si aquí me queda un 50, yo lo dejo en 48 grados. ¿Listo?
Entonces, 48.59 aproximado es 49 grados. Es decir, que el ángulo beta es de 49 grados. Ahora voy a determinar el ángulo alfa. Según este ángulo alfa, este lado de aquí, ¿cómo le llamaríamos a este ángulo de acá? Perdón, a este lado de aquí, de El 6. opuesto. No, según el ángulo alfa. Alfa. Este se conoce como Adyacente. adyacente. Muy bien. Y esta que no cambia es la hipotenusa. ¿Qué razón trigonométrica involucra cateto adyacente y la hipotenusa? Coseno. Visualmente aquí lo tiene. Entonces, coseno de alfa, miren que ya el símbolo que utilizo es alfa. Coseno de alfa es cateto adyacente, que es 6, sobre la hipotenusa, que es 8. Entonces voy a hacer el mismo procedimiento en mi calculadora. Chip, pero ya no es con sen, ya es con cos, porque para el ángulo alfa es coseno. Chip, cos, y te sale este símbolo como 1 elevado a la menos 1. Chip, cos de menos 41.40. 6 dividido 8, cierras paréntesis, 41.40. Lo aproximo. Miren que en este caso, como esta cifra quedó por debajo del 50, yo lo aproximo a 41 grados, no a 42. Tienen que tener eso presente en cuanto a las aproximaciones. Entonces, el ángulo beta es de 49 grados, el ángulo alfa es de 41 grados y el ángulo teta, que es el ángulo de 90 grados, que no lo vamos a calcular porque se deduce, aquí ya tenemos solucionado este triángulo, ¿sí? En cuanto a ángulos, ya tenemos los tres. Si yo sumo 49 más 41 más 90, me debe dar 180. Por favor, verifiquen de que eso sea cierto. Sí, señora, sí los da. Sí, me están diciendo que sí, acostar con la cabeza en la almohada. No, más 49 le dan 90 y 90 más 90, 180. Ah, excelente, excelente. Bien. Miren, así que lo fijamos en la calculadora, ¿cierto? Chip, y nos aparece este símbolo, 6 dividido 8, y aparece. Bien. Eso en cuanto a ángulos. Listo. Ahora, nos dicen, determine el lado faltante. Como aquí tenemos dos lados, pues aplicamos el teorema de Pitágoras que ustedes ya conocen. Como tenemos los dos lados, podemos encontrar el otro cateto, que no le voy a llamar ni opuesto ni adyacente, porque eso depende del ángulo. Entonces, hipotenusa al cuadrado es igual al... Aquí está mal, ¿cierto, chicos? Ayúdenme a corregir. Ok, Sí, profe, ahí copiémosla está. aquí. Claro. Aquí es... Oh, aquí ahí es es- cateto. Aquí es cateto, ¿sí? Vamos a corregir, yo no sé por qué. Uy, profe. Horrible, pero era para pillarlos también a ustedes. A ver si caían en se le cuenta. nota. Sobre todo, se le nota. Pero es cateto adyacente. No puedo decir si es cateto adyacente ni opuesto. ¿Por qué? Porque tengo unos ángulos fijados, ¿cierto? Tengo un ángulo beta y un alfa. Entonces no puedo decir. No sé por qué no lo puedo corregir. No me deja. Profe, así es el PDF. Por eso es que es mejor trabajar con Word. Pero esto es PDF. Yo lo convertí en PDF. Ah, claro, Ya. sí. Sí. Lo voy a corregir. Ok. Ok. Entonces, les voy a enviar el plan de flexibilización corregido. Porque los que no ven el video tal vez lo dejan así. Lo confunden. Exactamente. Yo les voy a enviar la corrección. Ahora que terminamos aquí, les envío la corrección de este pedacito de aquí. Bien. Pero entonces, aquí va cateto, ¿cierto? Aquí va cateto. Es igual a ¿yo qué? Esta es la hipotenusa, profe, no. La hipotenusa es la que mide 8 al cuadrado. Sí, exactamente. Sino que la palabra que va aquí es cateto. La palabra que va aquí es cateto. Cateto sí, al cuadrado es igual a hipotenusa, porque miren que la parte numérica está buena. La hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. ¿Sí? Miren que la parte numérica, esta parte aquí sí está buena. Lo que está aquí es esta escritura. Debe ser cateto. Entonces, 64, 8 al cuadrado es 64, menos 6 al cuadrado, que es 36. Eso me da 28. Raíz de 28. Trabajamos con raíz de 28. ¿Listo? Es decir, que este cateto de acá es raíz de 28. Lo dejamos en raíz, no vamos a utilizar decimal. Bien. Recuerden que esa parte les indiqué. Bien. Pasando al momento del actuar, evaluar y concertar, se proponen
3 ejercicios. 3 ejercicios. Primer punto dice, vamos a determinar las mediciones del lado M. Este es el lado M. Como aquí tenemos estos dos lados, el N y el P, entonces vamos a aplicar el teorema de Pitágoras para determinar ese lado M. ¿Listo? Ahora me piden, vamos a determinar los ángulos P y el ángulo N. El ángulo P y el ángulo N. ¿Listo? ¿Cómo lo vamos a determinar? Con la explicación que les acabé de dar. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, con esas ganas, Lee. Se aplican las fórmulas, no van a omitir procedimiento. Aquí es muy claro lo que dice. Todos los puntos deben de tener procedimiento matemático en rojo, por si acaso aquellos que no leen. 4.2. Carlos debe subir al tejado de una casa para verificar el funcionamiento de un tanque de agua. Para esto pone una escalera de 6 metros de largo contra una pared vertical de la casa. La distancia entre el extremo inferior de la escalera y la pared son 2 metros. En resumidas cuentas es esto. ¿Sí? Está la persona, aquí está la escalera, aquí dice que la escalera mide 6 metros, la distancia entre la escalera y la pared es 2 metros, y vamos a ver los interrogantes que nos hacen. ¿A qué distancia está ubicado el tanque? Utiliza el teorema de Pitágoras. ¿A qué distancia está ubicado el tanque? ¿Sí? ¿Cómo así? Es decir, te están pidiendo esto. La altura. Eso, ¿a qué distancia? Bien. Ah, Luego dice, por eso dice, aplica el teorema de Pitágoras. Aquí tienes dos lados, tienes 6 y tienes 2. Tienes la hipotenusa y tienes un cateto. Determina el otro cateto. Luego dice, ¿qué ángulo forma la escalera con la horizontal? Te están preguntando, ¿cuál es el ángulo que se forma aquí? El ángulo alfa, ¿listo? ¿Qué ángulo forma la escalera con esta que es la horizontal, que sería como el piso? Vas a buscar la razón trigonométrica más conveniente para poder determinar el ángulo. Teniendo en cuenta que tienes la hipotenusa y tienes, en este caso sería la adyacente, porque si estoy hablando de este ángulo, esta es la hipotenusa y este sería el cateto adyacente. ¿Cierto o falso? Y usted va a buscar qué razón trigonométrica entre seno, coseno y tangente es la más conveniente. En el 4.3 dice, se requiere delimitar un área triangular para aislar un perro labrador. La distancia desde la casa del hombre hasta el árbol es de 14.5 metros y el ángulo que forma con el cable, con la cerca del lote es de 53 metros. Resumidas cuentas es lo que vemos en la imagen, ¿cierto? 53. 53 grados. 53 grados. Qué atentos están el día de hoy. Parece que la despistada soy yo. Luego dice acá, ¿cuál es la distancia entre la casa del perro y el árbol? Acá te estoy preguntando por una distancia, no te estoy preguntando por un ángulo, ¿sí? Este punto te sirve para repasar lo que trabajamos ya hace mucho tiempo, la semana número 4. ¿Cuál es la distancia entre la casa del perro y el árbol? Te pregunto por esta distancia. Aquí no puedes aplicar el teorema de Pitágoras, ¿sí? No puedes aplicar el teorema de Pitágoras porque solamente tienes un lado. Tienes que aplicar una razón trigonométrica, ya sea seno, coseno, tangente, para poder determinar la distancia entre el árbol y la casa del perro. Bien, acá les dejo unos videos que les pueden servir de apoyo. Este videito aquí les puede servir de apoyo, donde se determinan ángulos. Es un video donde explican cómo determinar ángulos. De la misma forma como yo explico, ¿listo? Por si acaso le da pereza ver este video del día de hoy. Listo, jóvenes. No siendo más, esta es la actividad bastante corta. El último punto del perro. Sí, claro. Bueno, dice acá, ¿cuál es la distancia entre la casa del perro y el árbol? ¿Cuál es la distancia de aquí hasta acá? Acá tienes un ángulo y tienes un lado. Vas a buscar una razón trigonométrica que te sirva para poder encontrar la distancia entre el árbol y la casita del perro. Este concepto fue el que trabajamos en la semana número 4, de la cual hice retroalimentación al principio de esta clase. ¿Sí? En el 4. Listo, mira. En el 4.1 se vas a aplicar, 4.1 y 4.2, vamos a aplicar lo que te expliqué el día de hoy, relacionado con determinar ángulos. ¿Listo?
Y el 4.3 estaríamos repasando lo de la semana número 4. Claro que Señora, ahora sí la entendí. excelente, joven. El reto matemático también repasamos. Es sumamente importante el concepto de razones trigonométricas. Es el concepto más importante de la matemática de décimo, jóvenes. Voy a dejar de grabar.